de 2023. Vamos a aprovechar para hacer un análisis de todos estos factores. Lo hacemos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, Víctor, movimiento, ¿no? El que hemos estado viendo solo en apenas la primera media hora no llega de sesión en Wall Street. Bueno, ¿a qué crees que se debe este movimiento tan, tan repentino, ¿no? Empezar con dudas en terreno negativo y de repente nos hemos dado la vuelta. Bueno, la verdad que es algo que curiosamente llevamos observando casi toda la semana. Empezamos con los índices bastante retrasados, en torno a un 1, 1,5% hemos llegado a ver algunos días, y cómo luego, prácticamente a final de sesión, es capaz de ir recuperando, ¿no? Según tengo aquí en pantalla, lo que ha ido dejando el S&P 500 es precisamente en el día, hace 2 días, el miércoles, caía casi un 2%, y hacía entrar otra vez en las dudas, ¿no? Acerca de, bueno, de qué va a ocurrir la semana que viene en la reunión de la FED, podríamos ver otra vez zona de mínimos, pero lo que es cierto es que la amplitud de mercado está mejorando muchísimo y probablemente el número de acciones que está subiendo en índices más pequeños, acciones que llamaríamos de menor calado, ¿no? O de muchísima mayor riesgo, mayor volatilidad, como las que frecuentan en el Russell, lo están haciendo indudablemente mejor, y eso está permitiendo que nos acerquemos a los 4.100 puntos en el índice director, ¿no? de las bolsas mundiales, y que además estemos cerca de esos 4.300. De superarlo vamos a pasar a un terreno mucho más lateral alcista y probablemente disipemos la probabilidad de ver mínimos o nuevos mínimos otra vez donde los estamos viendo en los 3.400 puntos. Como hacemos siempre en las un poco coberturas, los sistemas de cobertura que seguimos en Planeta Bolsa, ninguno por ahora activado, ninguno el de la volatilidad, por supuesto no, ya que estaba perforando niveles ya prácticamente soporte, en torno a los 17, 18. Tampoco lo hemos visto el número de acciones que sigue bajando en el mercado, y por eso no tenemos estas cataratas rojas, ¿no? Como cuando caíamos precisamente hace unos meses, sino tenemos un terreno verde mucho más neutral, donde hay más máximos y nuevas acciones que están por encima de su media que lo que había hace un año. Por lo tanto, no nos hace pensar que sigamos hacia abajo, y tampoco tenemos ninguna divergencia clara o alguna vela o algún patrón que nos haga de momento cubrir cartera. Así que en ese sentido nos acercamos quizás a una reunión dentro de un 2023 con una posible recesión y datos macro un poco complicados, con los índices, o al menos con Estados Unidos, muy, muy bien posicionada, ¿no? Veremos si la semana que viene no tiene ningún tipo de perjuicio. También, por supuesto, hemos estado viendo a Europa, al IBEX, al DAX, al CAC, subiendo y prácticamente en máximos. Así que eso es algo muy importante, y un golpe, un puñetazo encima de la mesa de las acciones europeas, que parece que lo empiezan a hacer ahora sí mucho, mucho mejor que las americanas. Sí, estamos viendo un desempeño mucho mejor del viejo continente en relación a Estados Unidos. Veremos a ver si este 2023 es el año del sorpaso, ¿no? De la renta variable europea respecto a la estadounidense. Bueno, acabamos de arrancar el año, es muy pronto para decirlo, pero sí que es cierto que por el momento, como decías, golpe sobre la mesa el que está dando Europa. Mientras tanto, sí que quería aprovechar también para, antes de pasar a algunos protagonistas, ver contigo el último dato de inflación que hemos conocido en Estados Unidos, PCE, que es, si lo llamamos, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Estamos apenas unos días, Víctor, de que comience la reunión de 2 días de la Reserva Federal. El miércoles vamos a conocer ya la decisión de tipos de interés. No sé hasta qué punto este último dato también puede darnos alguna pista, ¿no? De por dónde van a ir los principales mensajes de Powell la semana que viene. Bueno, el dato ha sido mejor de lo esperado, 5% de caída, veníamos de un 5,5%, eso en tasa interanual la general. La subyacente también hemos visto una mejora clara en el 4,4%, veníamos del 4,7%. Bueno, mejora la inflación en líneas muy generales, pero ¿a qué nos lleva esto, ¿no? De cara a las próximas actuaciones de la FED? Bueno, pues sí, mirando el gráfico precisamente de este dato económico que tengo en pantalla, podemos deducir algo, ¿no? Que los mercados nuevamente se vuelven a anticipar a los datos precisamente económicos. Es decir, hace tiempo que a la gente, ¿no? que invierte en los mercados financieros, esas manos fuertes, esos inversores institucionales, esos fondos de inversión empiezan a conocer y conocían que desde hace meses se iba a haber controlado o se venía controlando
la inflación y los datos de PCE, que llegaron a estar en torno al 6,8-6,4%. En ese julio-agosto donde se dibuja el techo precisamente que tenemos, ahora es cierto que sigue avanzando, pero obviamente lo hace a un ritmo mucho menor. Tanto la inflación subyacente, como hemos estado viendo datos de IPC, veremos qué datos arroja la semana que viene la Reserva Federal, pero obviamente esa mejora, pese a que hay algunos indicadores bastante más atrasados, como el empleo, que probablemente lo estamos viendo en algunas grandes compañías como Google, probablemente despida a unos 12.000 empleados, lo hemos visto también por otros motivos, pero también en Twitter, en grandes tecnológicas que ya están realizando ajustes que se van a notar en la economía, sobre todo en el consumo y en el gasto durante todo 2023. Por otro lado, estamos viendo que las bolsas se están adelantando y es un poco lo que llevándonos a terrenos, pues por ejemplo, de bolsas europeas, nos venía adelantando precisamente el mercado desde los mínimos en octubre, ¿no? En octubre, noviembre era cuando precisamente el DAX, como lo tenemos ahora mismo en pantalla, empezaba a remontar, y eso que, pues bueno, nadie daba un duro, ¿no? Quizás entonces por el IBEX, DAX, incluso el CAC francés, ahora cotizando cerquita de los máximos, con muchísimo margen y desde luego con una inflación ya bastante más controlada. Eso sí, no tenemos que olvidar que el hecho de que siga subiendo a un ritmo menor no deja de ser negativo, ¿no? Para el consumidor y para los ahorradores. Y ahora ya sí, mirando a algunos protagonistas, Víctor, sí que me gustaría que nos dijeras cómo estás viendo Intel. Está siendo la más castigada en el S&P 500 después de haber presentado resultados. La perspectiva que dibuja es bastante sombría y de hecho está arrastrando consigo también a otras compañías del sector, la industria de chips. Por tanto, se teje con bueno, cierto pesimismo a estas horas de la tarde. Bueno, Applied Materials es de hecho una de las más castigadas, pero bueno, tenemos a otras, Microchip Technology, también tenemos a Micron, tenemos a Qualcomm, que están viendo más o menos esa misma dinámica, Nvidia también. Bueno, NXP, por ejemplo, se ha dado la vuelta y ahora está cotizando en positivo, pero bueno, aún así podríamos decir que el pesimismo hoy se ha instalado sobre este sector en su conjunto. ¿Cómo estás viendo a Intel? Bueno, en el caso de Intel es una compañía que desde hace tiempo en Planeta Bolsa no la vemos muy interesante. ¿Por qué? Porque traía un rango lateral bastante fuerte desde 2018 hasta finales prácticamente o mediados de 2021, donde llegó a cotizar en los 63, 64 dólares, y ese fue quizás el momento en el que empezó con los problemas, a dar los primeros problemas, ¿no? En cuanto a escasez de chips, AMD se le colocó claramente por delante en el mercado americano, los números no fueron tan buenos, hubo palabras de su CEO que hacían pensar que la compañía no iba a tener un buen puerto durante 2022, así ocurrió. Tenemos en el gráfico media de 30 sesiones en punteado siempre, formando una resistencia. De hecho, lo llevó a caer desde prácticamente los 64 hasta hace unas semanas 24, es una caída de más de un 60% del valor, y ahora al menos parece que puede empezar a dibujar un suelo y una zona de acumulación. Quizás los inversores empiecen a ver en las cuentas de este tipo de compañías, y en el caso de Intel, ciertas mejoras en torno a los ratios en los que está cotizando, y probablemente la empiecen a ver atractiva. Desde el punto de vista técnico, solo podemos decir que por encima de los 31,25 va a activar claramente una zona de acumulación, un doble suelo. Los indicadores están claramente peor que el índice y prácticamente no entran compras desde hace muchísimo tiempo, y obviamente no deberíamos perder de vista los 25,24 que han sido uno de los últimos mínimos. Bueno, y aprovecho para preguntarte rápidamente por Louis Vuitton. Hoy en el Eurostoxx, bueno, estamos viendo cómo la compañía está descendiendo, lo está haciendo, bueno, bastante suave, respecto a las caídas que veíamos inicialmente. Aún así, ha presentado mensajes que nos llaman la atención. Por un lado, golpe de China. Después de los bloqueos que hemos visto en la última parte de 2022, ha perjudicado sobre todo al margen de Louis Vuitton. Y lo interesante también, aparte de mirar solo a esta compañía, era observar un poco el lujo en su conjunto, ¿no? Porque Pernod Ricard lleva bastantes sesiones también con caídas en el Eurostoxx. Lo mismo ocurre a ratos con Hermès, con L'Oréal, bueno, con estas compañías en su conjunto. ¿Crees que el lujo está experimentando algo de debilidad? ¿Es por algún motivo concreto? Bueno, a vista una semana, sí que es cierto que Louis Vuitton es una de las más adelantadas del sector.
Fijaros cómo al haber roto la zona de 662 activó claramente un doble suelo, lo tengo aquí en rectángulo amarillo, y pues prácticamente ya ha llegado a zonas de objetivo, ¿no? Está por encima, está en máximos anuales, con muchísima entrada de dinero, así aquí sí que vemos una mejora muy clara del título, y es uno de los, obviamente, conglomerados más fuertes de lujo por todas las compañías que engloba, uno de los más fuertes de Eurostoxx, y lo está haciendo mucho mejor que el S&P. Si miráramos a otras, por ejemplo, como Christian Dior, a ver si la ponemos por aquí por pantalla, es otra de las que ha salido bastante beneficiada, mismo gráfico similar al menos que el que tiene Louis Vuitton, incluso tenemos más fortaleza relativa, ¿no? Entonces, esto es algo que nos empieza a gustar, es alguna de estas estrategias con un hombro, cabeza a hombro de acumulación y de consolidación, las que hemos ido llevando a la web. Pernod Ricard sí que es cierto que poniéndola en pantalla todavía le está costando muchísimo más, es una de las que todavía no va tan adelantada a esos máximos históricos en prácticamente los 212, tiene alguna serie de correcciones que le están haciendo, pues bueno, no destacar dentro del sector, y por eso nosotros somos proclives a intentar elegir las que mejor funcionan. Y en el caso, por ejemplo, de Ferrari, otra de las empresas de lujo en el sector automóviles, ya prácticamente en esos máximos históricos, Europa haciéndolo mucho mejor, como hemos dicho, dando un fuerte golpe en la mesa y plantándole cara a todo el sector americano de lujo. 244 es la cifra a superar, o si viéramos también alguna como Hermès, por terminar, otro título que precisamente en esta semana pues superaba los 1.600 después de haber hecho una corrección bastante agresiva de casi el 50% del precio. Por lo tanto, bastante positivo. Yo creo que dentro del sector hay que saber qué compañías elegir para estar siempre lo más fuerte, que subirá más y caerá menos, y con muy buen aspecto a nivel técnico en general. Pues nos quedamos con este análisis. Víctor Galán, desde Planeta Bolsa, muchísimas gracias, un placer. Muy buen fin de semana a todos y nos vemos. Bueno, y mientras